Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días. Pues qué interesante lo que estamos viendo en lo que es el libro de texto, lo que es el manual para el maestro. O sea, estamos párrafo por párrafo, a veces dos, pero es que nos abre la mente a darnos cuenta de que hay muchas cosas en las que creemos que lo único que estamos haciendo es alejarnos de Dios, creyendo que nosotros tenemos soluciones, pues entonces lo único que estamos haciendo es menospreciar el poder de Dios. Es más, no solamente es menospreciarlo, lo estamos negando. Entonces, por eso ayer en la sección sexta de la vigilancia a la paz del capítulo 7, estamos leyendo que cuando percibimos la creación como que no forma parte de nosotros, o sea, en ese momento inmediatamente la percibimos como algo muy débil. Y por consecuencia, pues igual nosotros nos percibimos en esa debilidad. Y cualquier persona en este mundo, cuando se siente débil, pues lo único que tiene que hacer, lo que hace es atacar. Bueno, es que poniéndole otra forma de la palabra, es cuando te sientes vulnerable. O sea, débil es cuando te sientes vulnerable y entonces por eso tiendes a atacar. Exactamente. Entonces, y bueno, pues, sin embargo, el curso dice que esta percepción es solamente una ilusión, no es tal, y que todas las cosas con las que el ego se trata de defender, o sea, hacer planes y diseñar un futuro para que no le falte nada, pues simplemente no tienen ningún significado, porque lo que motiva al ego son cosas que no existen. Entonces, todo lo que venga del ego es nada, no tiene sentido, precisamente porque no existe. Y nos dice el Espíritu Santo que no tratemos de entenderlo. Lo vuelvo a repetir una vez más. En esta misma sección lo dijo 2 veces, que lo que el ego hace no tiene sentido y que no tratemos de entenderlo, porque si tratamos de entenderlo, lo único que tratamos de hacer es el conflicto, hacerlo real. Y cuando hacemos real el conflicto, estamos tratando de hacer que algo que no tiene sentido lo tenga, y entonces eso es ser demente. Pues sí, porque Dios solamente es amor. Y lo único que quiere para su Hijo es la dicha y la paz absolutas. Cualquier cosa que se oponga a esto es simplemente oponerse a la voluntad de Dios. Y eso es demencia. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer algo irreal, lo queremos hacer real, entonces estamos dividiendo nuestra mente y estamos obstruyendo la extensión del reino, y en esta extensión reside nuestra felicidad. O sea que nosotros mismos estamos obstruyendo nuestra propia felicidad. Y porque nuestra única función aquí es extender la paz y la dicha. Si no estamos haciendo esto, no estamos pensando con la mente de Dios, ni estamos creando como Él creó, que esa es nuestra verdadera función. Y pues hoy vamos a dar final a esta sección que nos enseñó mucho, y vamos a leer el párrafo número 13. Adelante. Ante esta deprimente situación, el Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque estás llevando a cabo tu función de co-creador. Porque no estás llevando. Porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios, y por lo tanto te estás privando a ti mismo de felicidad. Pues es que esto es lógico. Si nosotros solamente vemos problemas, conflictos,
problemas, conflictos, pues obviamente que estamos, como dice el curso, obnubilando nuestra conciencia. O sea, la estamos llenando de más humo y nos permite darnos cuenta que al contemplar conflictos, estamos renunciando a la felicidad. Entonces, por eso estamos tristes, porque estamos poniendo nuestra atención en los conflictos, en lugar de decir, esto no existe, no tiene sentido tratar de resolverlo porque sería como, tendría que comprenderlo, pero lo que hace el ego no tiene ninguna justificación. Entonces, muchos dirían, oye, pero es que te estás haciendo de la vista gorda, o sea, como que quieres ver el mundo color de rosa. Pues sí, efectivamente es hacer a un lado la percepción de los problemas y pensar que el Espíritu Santo está a cargo y que simplemente tenemos que estar en paz para que Él nos muestre cómo tenemos que actuar y responder. A lo mejor no es tanto hacerte de la vista gorda cuando sientes que hay un problema. El punto es que hay ocasiones en que a todo se le ve un problema. Si no tienes trabajo, pues tienes problema. Si tienes trabajo, tienes problema porque no es el que tú quieres, o no es en donde tú quieres. Y si lo aceptas, tienes problema porque pues ahí no querías y las personas no son las que tú quieres estar y bueno, en todo le vas buscando un pero, ¿no? Uh-huh. Cuando dices, bueno, si no tengo trabajo y me aparece esto, pues lo hago con gusto, ¿no? Entonces todas las ocasiones que se te presenta algo empiezas a ver que es problema, entonces por eso no sales de ese círculo vicioso, ¿no? De los problemas y problemas. ¿Y qué podrías hacer? Pues no ver problemas, nada más, no ver que eso es un problema. Y al menos considerar, creo que estoy viendo algo que no es real. Y por pequeño o grande que sea, simplemente escuchar al Espíritu Santo. Por eso dice que como estamos tristes, porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios. Co-creador con Dios quiere decir, si Dios se extendió a sí mismo, o sea, extendió la luz, extendió la dicha, la paz, pues esa es nuestra función. Entonces, si no estamos llevando a cabo nuestra función, que es ser felices, pues por lo tanto, estamos negándola estando tristes. Entonces, digo, estamos negando lo que Dios nos dio. Adelante. Esto no es algo que Dios haya decidido, sino que fuiste tú quien lo decidió así. Tómala. Si tu mente pudiese estar en desacuerdo con la de Dios, lo que tu voluntad dispusiese no tendría sentido. Sin embargo, puesto que la voluntad de Dios es inalterable, no es posible ningún conflicto de voluntades. Bueno, es que aquí está hablando muy directo. Esto no es algo que Dios haya decidido. Si tú quieres estar triste, quieres ver conflicto, no es porque Dios lo decidió o dice, no, pues es que Dios lo quiso así. No es cierto. O sea, cuando ayer precisamente estábamos hablando de que para algunas personas la situación que está ocurriendo, bueno, que es aislado realmente de lo que está ocurriendo en el Zihuatanejo, hay gente que está muy espantada, es que ya no quiere salir a la calle. Digo, ¿por qué no quiere salir a la calle? No, es que está peligroso, hay amenazas. Dice, y yo digo, mira, honestamente, el que tiene el poder no necesita amenazar, simplemente lo hace ya. Entonces, alguien que está amenazando y amenazando, ¿qué es lo que está haciendo? Está buscando que debilitarte a través de un pensamiento de miedo, pero no está actuando en consecuencia. Entonces, date cuenta que van varios días, me decían, es que van varios días de amenazas, es que hoy vamos a bajar y hoy vamos a hacer, y no ocurre nada. Date cuenta que esas personas no están hablando, o sea, realmente, no, si tú le pones atención, hasta inclusive el hecho que se te descomponga la camioneta, vas tú a proyectar y decir, ¡ay! Es que me ocurrió la amenaza que me dijeron. Entonces, precisamente, date cuenta, o sea, cuando tú estás en la debilidad y no crees en que Dios está presente, cualquier cosa en este mundo para ti va a ser una amenaza. Entonces,
estate en paz, porque honestamente, ¿qué puede contra el poder infinito? Y no es de que pueda así, o llegar y oponérsele. Simplemente cuando tú estás en paz, nada puede perturbar esa paz. Y como dice aquí, si tu mente pudiese estar en desacuerdo con la de Dios, lo que tu voluntad dispone no tendría sentido, porque si Dios es la paz infinita y la dicha y la bondad, pues lo único que estás haciendo es oponerte a ese pensamiento. No tiene sentido, porque si la verdad de Dios es lo único que existe, entonces cuando tú estás en desacuerdo con la de Dios, pues ¿qué es lo que estás haciendo? Honestamente, lo que estás haciendo es ponerte en contra. Entonces, como acabamos de leer hace un par de días, pareciese que tú estás atacando a Dios. Es una apariencia. Es imposible atacar a Dios. Así que, por eso, la voluntad de Dios es inalterable y no es posible ningún conflicto de voluntades. Si tú te das cuenta, cuando tú lo que estás viendo es guerra, en ese momento dices, caray, creo que sí me estoy oponiendo a la voluntad de Dios. Claro, por supuesto, cada vez que ves que hay algo que funciona mal, es como creer que Dios está provocando eso para que tú sufras. Y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tratar de defender, y te estás tratando de defender Dios, pero es una apariencia solamente. Dios, y esa es la creencia, el problema del ego, que siempre cree estar siendo atacado. Y esa es la creencia que nosotros tenemos que ir eliminando de nuestra mente, promoviendo la paz en nuestros pensamientos. Adelante. Esta es la enseñanza perfectamente congruente del Espíritu Santo. La creación, no la separación, es tu voluntad porque es también la voluntad de Dios y nada que se ponga a ella tiene sentido en absoluto. Al ser una obra perfecta, la filiación solo puede obrar con perfección, extendiendo la dicha en la que fue creada e identificándose con su creador y sus creaciones, sabiendo que son uno y lo mismo. Bueno, es que cuando tú estás en armonía con la paz, parece mentira, pero es que como que no es mentira, simplemente al tú estar en paz, todas las personas que están a tu alrededor automáticamente también están en paz. Es que no puedes percibir, creer en la paz y al mismo tiempo estar viendo que hay guerra. Nosotros hemos estado en la calle y la gente dice, es que hay esto, hay este peligro, hay esta otra cosa. Y lo único que nosotros vemos es, pues no es cierto. Sabemos que la gente nos saluda, la gente está haciendo su trabajo en paz, la gente está feliz. Nos subimos a los taxis y nadie nos habla de las cosas que les pasan a ellos, sino nos hablan, ay, mira, qué bonito día y que ahora ha habido mucho trabajo, ya está, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dices, oye, sí, efectivamente, si estás en la paz, pues lo único que puedes ver es paz, no puedes ver otra cosa. Entonces, por eso aquí habla de que la filiación solamente puede hablar con perfección, obrar con perfección. ¿Por qué? Porque si tú estás en ese estado, en ese canal, que es ahora sí que el canal del Espíritu Santo, pues lo único que puedes percibir es paz. O sea, no hay otra. Y esto solamente lo puedes comprobar cuando tú estás en paz. O sea, cuando lo experimentas, entonces dices, oye, mira qué bonito mundo, qué bonito es estar en este lugar en el que no falta nada. Y sí, efectivamente, o sea, cuando tú estás en paz, no te falta absolutamente nada. Hasta las cosas materiales se prodigan porque no falta nada. O sea, estás en paz. Entonces, pues con esto estamos dando fin a la lectura de esta sección en el que nos damos cuenta que solamente estar persiguiendo al ego es tratar de darle valor a aquello que no tiene sentido, a lo que no existe. Por eso no tenemos que tratar de entender los móviles del ego. No tiene ningún sentido. Simplemente ya nos damos cuenta que al estar en paz, nuestra atención automáticamente está cambiando de polaridad y
entonces la extiendes y entonces empiezas. ¿Por qué? Porque la ley de la mente es que ves aquello en lo que crees. Cuando crees en la paz, nada más puedes ver paz. O sea, esa es la ley de la mente, es inevitable. Eso lo vimos es parte de los regalos del reino, lo vimos en la sección segunda y se reiteró en la sección tercera. Y bueno, pues lo único que está haciendo todo esto es reiterar. Date cuenta que Dios te dio el regalo más grande del mundo y el regalo más grande del mundo es precisamente tu capacidad de bendecir. Y con eso se arregla todo. Y bueno, pues terminando esto, nos vamos al manual para el maestro. Ayer terminamos la pregunta 5, hoy iniciamos con la pregunta 6. Lo que vimos ayer es que fue muy aclaratorio, porque está diciendo que los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Es exactamente lo que acabamos de ver en el libro de texto. O sea, no se entretienen en buscar la explicación de por qué el ego así hizo eso, o por qué tiene esta enfermedad, por qué padece esta deuda, o por qué sufre esta falta de relaciones. Los maestros de Dios no se entretienen en decir, es por esto. Simplemente no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad. O sea, la enfermedad es carencia de paz, carencia de perdón, y tiene muchas maneras de manifestarse, ya lo hemos dicho, en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que por lo tanto no son en modo alguno diferentes. Todas las formas que tiene el ego para demostrar la enfermedad es precisamente condenar y culpar, y la culpa lo que merece es castigo, y el castigo para el ego siempre va a ser la muerte. Entonces, ¿qué son las maneras? Todas las enfermedades son solamente faltas de perdón. Y el maestro de Dios reconoce que las ilusiones no pueden tener efectos. La culpabilidad no puede tener efecto, porque la culpabilidad, Dios nunca nos culpa, porque, Dios dice de una manera muy, muy graciosa y muy, muy bonita, me encanta, dice, Dios no perdona, porque no condena. O sea, entonces, por eso la culpa no puede tener efectos, porque no existe. Si Dios no culpa, porque no condena, pues entonces la condena y la culpa no existen, no pueden tener efectos. Por eso la verdad se encuentra en sus mentes de los maestros avanzados de Dios, se extiende hasta la verdad que se encuentra a las mentes de sus hermanos. Y lo has dicho muchas veces, cuando me comunico a partir del espíritu, de mi espíritu hacia el espíritu de mi hermano, lo único que estoy haciendo es comunicar la paz. Entonces, de este modo, es como rechazamos las ilusiones en la mente de nuestros hermanos y al mismo tiempo estamos rechazando las ilusiones en nuestra propia mente. Esa es la función de los maestros de Dios. No ver voluntad alguna separada de la suya. O sea, solamente hay una sola voluntad, la de Dios. Y Dios solamente quiere que seamos completamente felices y que no estemos viendo monos contra chetes donde no existe. Hoy pasamos a la pregunta número 6. ¿Tiene lugar siempre la curación? Qué importante es esta pregunta. Y vamos a empezar. Adelante, Neto. Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es, al haber aceptado la expiación para sí mismo. También la ha aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. No teniendo nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte, por su propio bien, pues la curación tiene que esperar. Bueno,
sí es cierto, la curación siempre tiene lugar, pero no necesariamente tiene que tener lugar en el momento en que el maestro la sugiere en la mente del paciente. O sea, cuando se han llevado las ilusiones ante la verdad, ayer yo tuve un ejemplo muy claro, porque un amigo, teníamos una reunión y al final de la reunión me dijo que él estaba muy triste porque su hija pues el médico le dijo que ya no se iba a recuperar, que ya estaba desahuciada. Dice que se puso a chillar porque dice, es que cómo es posible que no pueden hacer nada esos médicos, no quieren, ya no sienten dolor, no les interesa a los pacientes. Y yo le dije, ¿cómo? Te dijo que ya no tiene curación. Dice, no, ya dice que ya está desahuciada, que no hay nada que hacer. Y entonces yo le dije, ay, perdón amigo, pero yo tengo que decirte algo. Y dime, y entonces yo le empecé a decir, ¿sabes qué? ¿Tú honestamente, tú crees que ya no se puede hacer nada? Si es que estoy desesperado. Si no hay medicina, tiene un dolor intenso, mi hija está completamente ya desmotivada, no se levanta de la cama, ya no come, ya no quiere comer, se la pasa todo el día en la depresión, no sale de la cama. Y entonces le dije, mira, yo te voy a decir una cosa. Es que ambos, tú y ella, creen que dependen de fuerzas diminutas. Creen que dependen de un medicamento, creen que dependen de la decisión de un médico, creen que dependen de esto. Y la verdad, si te fijas, tú estás esforzándote mucho y tú mismo te sientes cansado de tanto batallar, ¿sí o no? Dices, sí, me siento, ya no tengo dinero, ya. Llegué al fondo de mis ahorros y ya me cayeron algunos trabajitos, pero estoy así que voy así literalmente al día. Y entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Es que yo voy a tener que hablar de algo que a lo mejor a ti te va a caer gordo, pero ¿sabes qué? Es que te has olvidado de que hay un poder inmenso. Y quieres afanarte en tú resolver y dejar que las cosas diminutas de este mundo lo trate de resolver, como la medicina, la ciencia de la medicina, los medicamentos. Mira, todas esas cosas tú mismo hasta las percibes como que no tienen fuerza. Dices, sí, ya no pueden hacer nada. Pues entonces, ¿sabes qué? ¿No crees que es tiempo de poner tus esperanzas en algo mucho más poderoso? Porque mira, la medicina a lo mejor le hace efecto durante un tiempo y después, ¡pum!, otra vez la enfermedad parece que se impone sobre el cuerpo de tu hija y sobre la mente de tu hija, porque ve, o sea, el médico les dijo que ya no hay nada y tu hija se lo creyó. Es que me lo dijo un médico. Mira, un médico no tiene toda la verdad. O sea, un médico no tiene la valentía para aceptar, para decir, mira, la ciencia que yo estudié llegó hasta aquí. Seguramente, el médico nunca te va a decir, seguramente hay una sanación, pero yo no te la puedo dar. Un médico es tan vanidoso que no tiene la valentía de decir, es que hasta aquí llegó la ciencia. Y entonces simplemente te está diciendo su creencia. No, pues ya, porque cree que la medicina es lo máximo. Entonces tienes que empezar a creer que hay algo superior. O sea, mira, simplemente ve el universo, ve las estrellas, ve todo eso. ¿Tú crees que esto se creó por sí mismo? Y entonces se quedó pensando, no, oye, honestamente creo que tienes que pensar en que hay algo más allá en tu mente que tú no conoces. Entonces, yo te pido que empecé a hablar del curso sobre la verdad. Dice, ¿tú crees que tú crees que Dios es un padre que creó a su hijo nada más para castigarlo y meterlo en dolor y estar en ponerles trampas y siempre estarlo frustrando? Dice, me dijo, no. Pues entonces hay que empezar a desechar ese Dios en tu mente y empezar a hablar del Dios con mayúsculas, que solamente quiere lo mejor para su hijo. Entonces, le empecé a hablar, ayer le comentaba a Leti lo que dije,
Bueno, pues a mi amigo, una persona tan dura, tan recia, vi cómo la verdad penetró, hasta le salieron lágrimas en los ojos y me dijo, oye, sí es cierto, Carlos, me he olvidado de Dios. Pues no, pues la verdad es que atente a la voluntad de Dios. Y sí, la voluntad de Dios sí, pero no la voluntad que aquí todo el mundo dice, no, pues que lo que Dios quiera. Y que no, la voluntad de Dios es la vida, es que seas feliz y todo eso. Que no te confundas con un cuerpo, porque tú crees que Dios iba a fabricar un cuerpo para destruirlo. Lo que Dios crea es para siempre. O sea que date cuenta que somos más que un cuerpo, somos un espíritu y el espíritu no puede estar enfermo. Entonces creo que es tiempo que empieces a ver a tu hija como si fuera, como un espíritu, como lo que somos realmente. Y que tú también eres espíritu, que yo soy espíritu, y que en ese espíritu todos somos uno, un solo ser, y somos un solo ser con Dios. ¿Tú crees que nos puede faltar algo? Y me dijo, pues así como lo dices, no. Bueno, pues eso es lo que te tengo que decir y que tienes que aprender a poner atención en la verdad, no en lo que creemos ser. Y en la enfermedad que crees que tiene tu hija y que tu hija cree que tiene o que los demás tienen, eso déjaselo a manos de Dios. Lo único que tienes que hacer es empezar a ver la bondad de Dios y vas a ver que inclusive hasta esas cosas pueden dar marcha atrás. Pero esto tú lo tienes que aceptar y es un regalo que se te hace, que lo hemos tenido siempre, pero que nos hemos hecho a un lado. Y mi amigo dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a estar preguntando porque la verdad, tengo días en que me siento muy mal y en este momento me siento tan en paz. No obstante que estoy viendo a mi hija, ahorita como que de repente entiendo que efectivamente me estoy oponiendo, estoy viendo cosas que no son reales. Digo, sí, efectivamente, estás viendo cosas que no son reales. Y dice, o sea, efectivamente, cuando una persona le has ayudado a llevar sus ilusiones ante la verdad, en ese momento las acepta. Pero cuando no los acepta, simplemente el maestro de Dios no tiene que hacer no tiene que hacer ninguna otra cosa más. Ya entregó lo que tenía que entregar, el maestro de Dios no tiene que decidir en qué momento se recibe el regalo. Simplemente ya se dio. Ahora, como hemos dicho, es una decisión del Hijo de Dios en qué momento acepta la verdad. ¿Sí? Entonces, por eso, la verdad simplemente demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. Ayer mi amigo lo contempló así. Y yo mismo también contemplé los errores de mi mente ser corregidos. ¿Por qué? Porque dice, el Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores. Pues sí, porque yo también sigo teniendo, esa es la función del Maestro de Dios, aceptar la expiación para sí mismo. Pero cuando lo aceptas para ti mismo, es cuando tú estás hablando de la verdad con otra persona. En ese momento tú le estás aceptando para ti mismo. Porque también la has aceptado para el paciente. O sea, esa es la manera en que aceptas la verdad. Cuando tú la manifiestas, es porque la has aceptado para ti mismo y se la estás mostrando a otro para que también la acepte. O sea, el curso de milagros es haz, di, acepta la verdad. Y así es. Entonces, ¿qué pasa cuando, aquí una pregunta muy importante ocurre, cuando un paciente usa la enfermedad como una forma de vida y que en el momento que es curado, pues dice, uy, ya no tengo esta manera de vida, entonces cae en estado de depresión? Pues sí, hay unos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo dónde lo leí, si fue en alguno de los evangelios canónicos o los evangelios apócrifos, que decía que Jesús se acercó a un grupo de enfermos y uno de ellos se levantó, hijo de David, por favor, no te acerques, no nos vengas a curar, porque si no, ¿de qué vamos a vivir ahora? Y Jesús respetó, dijo, ok, está bien, no pasa nada, ¿no? Jesús sabía que era una ilusión, no iban a estar enfermos toda la eternidad. Entonces él dijo, está bien, no te curo, ¿no? O sea, no curo los efectos de tu cuerpo, no curo tu pensamiento, porque tenían miedo, ahora de qué vamos a vivir. Y bueno, pues lo vemos
Nos vemos aquí, hay una señora, ¿no? Aquí cuenta la historia de la... No. Hay una señora afuera de un banco que, bueno, hasta exige que le des limosna, ¿no? Y sin embargo, no tiene nada, nada más tiene un pie vendado, ¿no? Tiene hasta, o sea, no le falta nada a la señora. Pero si alguien le curara el pie, te aseguro que se sentiría mal y caería en depresión, porque ahora pensaría, ¿y ahora con qué voy a pedir limosna, no? O sea, esto es muy cierto. También hay personas que se sienten, por ejemplo, personas no se dan cuenta, obviamente, porque esto actuamos de manera inconsciente. Hay personas que están enfermas, son esas personas que viven muchos años y parece que están enfermas crónicas y todo el mundo cree que ya mero se va a morir, pero no, no se va a morir, no se mueren, pero tienen a toda la familia en el Jesús. Bueno, pues si esas personas fueran curadas, al dejar de tener la atención de los familiares, caerían inmediatamente en depresión. Por Pero eso, porque la enfermedad en sí de esas personas no es la física que se han provocado, sino la enfermedad en sí que tienen es el creer que no tienen atención o que nadie les hace caso, ¿no? Entonces, pues, están buscando eso que creen que no tienen. o sea que el hecho de curar el efecto, o sea, el padecimiento físico, no quiere decir que se ha curado la enfermedad mental. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Maestro de Dios? Aquí no está diciendo, el Maestro de Dios no está curando efectos. No. No está curando un cáncer, no está curando una gripa, no está curando una diabetes, no está curando una carencia financiera, no está curando una serie de problemas relacionales de pareja. No, no está curando eso. El Maestro de Dios escucha los argumentos del paciente y los lleva ante la verdad. ¿Por qué? Porque los efectos, las enfermedades o las consecuencias, las circunstancias, no son más que reflejos de pensamientos de separación. Eso es lo que cura el Maestro de Dios, los pensamientos de separación. Pero si el Maestro de Dios quiere nada más curar los efectos del cuerpo, pues no está curando nada, realmente. Eso es lo que está diciendo eso. Entonces, o sea, los pacientes pueden caer en un estado de depresión porque una curación repentina de lo que creen que los está salvando, de la falta de atención, de la falta de la carencia del dinero, de la falta de X, pues se deprimirían. Entonces, ¿qué se curó? No se curó nada. Entonces, por su propio bien, pues la curación tiene que esperar, porque la curación no es eliminar los efectos físicos, es deshacer los pensamientos. Adelante. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera se le ha, donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuándo debe aceptarse su regalo, que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. O sea, es tan simple y sencillo. El maestro no decide cuándo se tiene que curar a esta persona. El regalo fue dado y el Espíritu Santo sabe exactamente qué es lo que va a cambiar en esa persona. Así que lo que van a cambiar son pensamientos. Y como hemos dicho en los principios del milagro, no todos los efectos del milagro son apreciables. Entonces el Maestro de Dios, a través de sus ojos físicos, está tratando de encontrar
ya fue recibido mi regalo, ya puede tener efectos no apreciables, porque no necesariamente tiene que reflejarse en el cuerpo, tú mismo lo has dicho, ¿no? No necesariamente se tiene que reflejar en el cuerpo, es en los pensamientos. Un maestro avanzado de Dios podría decir, ah, bueno, veo que está en paz. En ese momento podría decir, sí, creo que ha recibido el regalo. Un enfermo que ya médicamente ya no tiene un remedio, o que el cuerpo ya está deteriorado a un grado que ya no es posible recuperarlo, de todos modos el propósito es sanar esa mente. No, el propósito no es sanar ese cuerpo, sino sanar esa mente. Entonces por eso hablas desde tu espíritu hacia el espíritu de esa persona, para que de todos modos limpie su pensamiento equivocado, nada más. O sea, lo que pase con el cuerpo no es lo que importa, es lo que está pasando en su mente. Por lo tanto, la pregunta, ¿tiene siempre lugar la curación? Sí. Siempre. Sí, no importa en qué momento, porque un maestro podría decir, bueno, pues ya le dije y no quiere entender. Pues no estás en posición de decir eso. Sería juzgar. Sería juzgar, exactamente. Entonces, pues uno lo puede repetir varias veces y aceptar que la otra persona todavía no lo puede aceptar para sí misma y perfecto, no hay problema, no pasa nada. Puede ocurrir que la persona te siga preguntando, sí. Adelante, sigues sí. contestando, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es tu función. Pero si no lo quiere aceptar, no pasa nada. Va a llegar el momento en que lo tenga que aceptar, en esta vida o en otra. Más adelante, con el tiempo, pero... No necesariamente en otra, porque pues su conflicto está aquí y si está dispuesto a cambiar, pues solo falta que se pongan en orden sus pensamientos. Pues ¿y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? No significa nada. Está muy interesante, léanlo el manual del maestro, porque faltan más, o sea, estos son nada más 2 de los primeros párrafos, porque son 4 párrafos, son 4, pero están muy interesantes. Ya nos alcanza el tiempo para abordar los otros 2, pero bueno, nos está dejando un sabor muy interesante, muy bonito, porque, o sea, cualquier circunstancia que nosotros nos produzca dolor financiera, de relaciones, de salud, de trabajo, de cualquier cosa, es una enfermedad y simplemente tenemos que aceptar. Ah, mira, pues ya que estamos viendo, por fin te pudiste conectar, Maribel, qué bueno, adelante, ya creo que funcionó la explicación que di ayer. Reina, muchas gracias desde Los Ángeles, Janet, Estado de México, Cristina desde Zacatecas, Milagros desde España, muchas gracias que estuvieron con nosotros. Y bueno, pues despedimos la transmisión como hacemos todos los días, diciendo al unísono, Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.